todo lo bueno y lo no bueno que nos has dado hasta este día. Y para comenzar, te pido perdón por todas mis faltas, Señor Padre mío. Y te pido, Señor, que uses mi ser, mi palabra, para dar tu legado, Señor, que nos has dejado en tu santa palabra. Amén. Esta noche, hermanos, tengo una pequeña introducción y quisiera leer en Mateo 21-22. Dice, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Santiago, el apóstol Santiago, también en el capítulo 5, versículo 13 al 16, nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados, y la oración del justo puede mucho. Por último, en Mateo 6, 7, 9, nos dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y por último también, que después lo vamos a ver, es el Padre Nuestro, ¿no? Que nos dejó Jesús. Cuando su apóstol le preguntaron, y enséñanos a orar. Esta es la introducción a lo que esta noche yo quería ver desde el tiempo que se estuvo viendo y se ha visto muchas veces en estos últimos años sobre Nehemías. Y Nehemías tiene mucho que decirnos como líder, pero también en la parte espiritual. Y vamos a leer inicialmente lo que en el capítulo 1 de Nehemías, y nos dice, palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, si bien vivía en Susa, justamente en la casa real, porque era el copero, estaba a 1800, aproximadamente 1800 o 1200 kilómetros de Jerusalén. Pero su corazón, su ser estaba en Susa, pero su corazón y su espíritu clamaba por Jerusalén y por su gente. Él se había desarrollado en Susa, pero sus padres, sus familiares, le hablaron mucho del pueblo del Señor. Y él tenía mucho amor por ese pueblo,
por esa gente, por su gente. Y al recibir estas noticias, él simplemente dijo, bueno, pues, qué bien. No, vamos a leer qué es lo que pasó con él. Y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté. Quiere decir que fue una cosa muy fuerte que sintió, que no pudo soportar sus piernas y simplemente se tuvo que sentar para soportar todo lo que ese dolor acongojaba. Y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la oración. Ahora, Nehemías no solamente oró un día, ni tampoco 10 minutos, ni una hora. La palabra nos dice que oró cerca de 4 meses. Y no solamente oró, sino que dice que también él ayunó. Lloró, ayunó. Y pueden imaginarse, a mí me impresiona mucho porque cuánto amor tenía él por un pueblo que no conocía, sino que había escuchado, por un amor por su familia, o por un amor por el pueblo de Dios, que era él parte. Él asume los pecados, sin haber estado en el lugar, asume los pecados de su pueblo. No es que dice, bueno, solo ellos pecaron, ¿ves? No.
Él también asume el pecado de su pueblo. Y vemos nosotros entonces, si analizamos la oración, vemos que comienza su oración, dice, Señor de los cielos. Y esa es la misma forma como nosotros debemos empezar, dando alabanza y adoración al Padre. Cuando Jesús también comienza su oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero estamos hablando de dos tiempos diferentes. Y ahí es donde, cómo es que el Espíritu se mueve. Y vemos que en esta oración también le da a Nehemías, también vamos a ver a Daniel, y así a David y a muchos, que más o menos las características de su oración. Y estaba viendo también en Moisés, cuando hace la alabanza a Dios, también se ven las mismas características de lo que es la oración que en esos tiempos se hacía. Entonces, inicialmente dice, dar reverencia a Dios. Y Nehemías tenía un gran dolor, una gran preocupación, y él comienza hablando de su pueblo. Contarle todo a Dios. Esa relación que uno debe tener en la oración es como siempre se ha dicho, de hijo a padre. Y esa fluidez, no todos los padres ni todos los hijos tienen la fluidez de comunicación. En estos tiempos se ha perdido mucho. Antes, por lo menos en la mesa, se podía conversar, se podía dar algún consejo. Pero vemos en la actualidad que en la mesa están cada uno, comienza el padre, la madre con la tableta o el teléfono, y simplemente cada uno está separado. No hay comunicación. Y ese dolor que tenía por su pueblo, porque había escuchado de él, porque ya habían hablado de él, y él oraba por su pueblo para que pueda cumplir Dios su promesa de devolverlos nuevamente. Entonces, él dice, el punto 1 es reconocer el carácter de Dios. Y reconocer el carácter de Dios es que es grande, sublime, poderoso, misericordioso para con nosotros, para su creación, para el mundo. Segundo, es arrepentirse de todos los pecados personales y colectivos. Y en este caso, él asume ese arrepentimiento de los pecados que ha cometido su pueblo, su gente. Y dice, yo confieso ante ti, Señor, mis pecados y los pecados de la casa de mi padre, que ofendieron a él. Que por culpa de esos pecados fue dispersado su pueblo. Y él no tenía nada que ver en eso. Pero él asume eso. Y ese es arrepentirse. También, punto 3, le recuerda a Dios sus gentiles promesas. Tenemos más de 3,000 promesas en la Biblia. Y siempre digo, ¿cuántos lo hemos tomado para nosotros para poder decirle al Señor, Señor, tú nos prometiste dentro de la aflicción que uno tiene, puede decir, esta promesa es la que yo tengo. Yo sé que el Señor
en su misericordia, yo tengo que hacerle recordar estas cosas. Él ya sabe la situación que estás pasando, pero lo que le interesa es que tú se lo manifiestes. Le recuerda a Dios de sus gentiles promesas que serían exiliados, pero si ellos cambiaban y reconociesen su maldad, Dios los traería de vuelta a su tierra, al lugar donde Él les había asignado, donde Él había vivido con ellos. El punto 4, vemos que pide ayuda específica. Pide gracia y fortaleza para llevar a cabo los pasos necesarios para comenzar la reconstrucción. Mientras él oraba, él no comenzó con el trabajo, sino comenzó con la oración. Dice, Nehemías sentó los cimientos de la oración antes de asentar los cimientos de la construcción. Entonces, en esa ayuda específica, podemos leer también el Salmo 145, 18. Tú, Señor, estás cerca de quien te invoca, de quienes te invocan con sinceridad. Un corazón sincero, un corazón limpio. Para poder tener una comunión con el Señor, uno tiene que, primero, rendirse a sus pies de Él y reconocer sus faltas. Y como nos dice esta ayuda, es reconocer, invocar con sinceridad. Vemos que, si nos poquito quería hablar sobre también cuando se analizan las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo contienen más peticiones de oración que peticiones de dinero, posesiones o comodidad. Si ustedes ven las cartas de Pablo, es eso. Clama por oración, por las situaciones que ellos estaban pasando. Y él ve el poder de la oración. Como nosotros hemos testificado durante el año pasado, el poder de la oración y seguimos testificando muchas veces que cuando se oró, se sanó, cuando se oró, se aperturó cosas. Y eso. Y muchas veces también se han orado por cosas. Por ejemplo, en este caso Elías oró para que no haya lluvias. Y después oró para que haya lluvias. El poder de la oración, hermanos. Entonces vemos que Dios es grande y misericordioso. Y eso está en Nehemías 1:5. Dice, declara la verdad acerca de quién es Dios, grande y temible. También recalca que Dios cumple con su pacto y tiene misericordia de los que lo aman. Él recuerda a Dios y siempre ha sido fiel, que ahora no puede ser de otra manera. También dentro de ese diálogo que tiene en la oración, le dice, escúchame. Está en el versículo 6. Clamor por sus hermanos y el sufrimiento que están pasando. La situación de Jerusalén era tal de que si bien se había reconstruido el templo, pero no había muros. Entonces, era presa de asaltos, de invasiones,
de toda situación de, podemos decir, de beligerancia por parte de los otros pueblos a Jerusalén. Entonces, no había una seguridad para los que estaban dentro de Jerusalén. Y esa era una cosa, todas las ciudades tenían las puertas, las seguridades que eran necesarias para protegerse y para tener sus cosas de valor dentro o los alimentos. Luego, como dije, la confesión de los pecados es muy importante. Reconocer los pecados de uno mismo y también de los demás. Si estamos hablando de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestra familia. Y asumir aquellos pecados como si uno lo hubiera hecho. Y pedirle a Dios un arrepentimiento sincero. Manifesté también reconocer sus promesas. Y que le dice, bueno, pues tú dijiste a Moisés, ¿no? Prometiste que nos dispersarías cuando si fuéramos infieles. Pero también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Dado que si lo primero ahora se cumplieron, si bien tú has dado lo primero, ahora falta lo segundo. El resto que estamos viviendo por ti. Esa es la comunicación fluida que uno debe tener con el Padre. Si tú has prometido esto, yo estoy sufriendo por estas cosas. Reconozco que sí soy parte de esto, pero reconozco también el dolor que está pasando mi pueblo o el dolor que estoy pasando. Pero mi arrepentimiento, Señor, quiero el cambio y ayúdame. Y Dios quiere que creamos en las promesas y que se le expresamos en voz alta. El verbalizar lo que Dios nos prometió. Nos fortalecemos en nuestra determinación de confiar en esas promesas. ¿Cuántas promesas, nuevamente recalco, cuántas promesas los tenemos en el corazón, en nuestra mente, que podemos decirle, Señor, ¿tú nos has prometido estas cosas? Si bien mis faltas hacen de que no se cumplan, pero hoy me arrepiento de todo corazón. No quiero volver a ser el que fui, sino quiero que tú cambies mi ser a tu semejanza. Luego nos has redimido. El Señor en su misericordia te acoge, te perdona. Y cuando uno, como dice sinceramente, como dice inicialmente, como sinceramente he reconocido mis faltas, vas a sentir
toda la carga pesada que sentías, la dejaste. Y vas a sentir una libertad, una paz, una tranquilidad, porque has descargado todo lo que llevabas sobre tus hombros. Al igual que el Señor nos dijo, ponte mi yugo, que yo te voy a enseñar cómo se camina y te voy a liberar de las cargas y yo las voy a llevar. Es eso, si nosotros hemos visto cómo se siembra, cómo se abren los surcos, especialmente, por lo menos yo he tenido esa experiencia en el Perú de ver cómo es que el animal con más experiencia llevan a otro de poca experiencia y le enseña cómo tener el paso que llevar en los surcos para sembrar. Y ese yugo que une un cuello con el otro cuello es eso. Es la forma como el Señor te dice, ponte mi yugo, te voy a liberar las cargas. Cuán grande es el Señor, cuán misericordioso, que Él quiere cargar nuestras cargas. Y ya lo hizo cuando se ofreció como el cordero inmolado. Y también Él, dentro de lo que esa comunión, esa relación íntima que tiene, que le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean reverencia de tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. Le está clamando, dicen, Señor, escúchame, inclina tu oído, como dice el Salmo. Y esa es la confianza que el Señor nos da para con Él, de poder decirle las cosas, de poder manifestarle en palabras sencillas, no en palabras rebuscadas, como dice Santiago. No en vana palabrería. Porque no es que vas a adornar el pedido y el Señor te va a decir, ay, qué bonito adornado está, entonces te voy a escuchar. Y la persona que no adorna su pedido, no te escucho. No. No necesita eso. Rimbombantes, palabras difíciles. No, la sencillez, la cosa. Es comunicarse. Cuando tú escuchas a un niño, te dice qué quiere directamente. No te dice, mire, papá, por favor, te pido que me concedas esto, que lo otro, que... No, papá, quiero esto. Y esa sí es la forma como el Señor te da esa gran oportunidad de poder comunicarte con Él. El Señor concede prosperidad y misericordia. En este caso, Nehemías pedía que le conceda que ablande el corazón del rey para que pueda tener éxito en lo que afligía su corazón, la reconstrucción de los muros. Si bien él había estado más o menos 150 días orando, pero cuando fue al campo, solamente en 51 días levantó los muros.
se pueden dar cuenta cuán poderosa es la oración. Porque le dio, si siendo él copero, pero le dio la gran habilidad, la gran sabiduría de poder organizar, de poder liderar, de poder enfrentarse a los que se oponían a la reconstrucción del muro. Todo eso se lo dio el Señor, se lo concedió. Y cuando nosotros vemos los otros ejemplos, en este caso vamos a ver el de Daniel. Daniel, vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Y dice, capítulo 9 de Daniel, oración de Daniel y profecía de los 70 semanas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios,
porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos la similitud de las oraciones y es un ejemplo para cada uno de nosotros de poder hacerlo. Analizando es reconocimiento que Dios siempre cumple sus pactos y es misericordioso con los que le aman. En el versículo 4. En los versículos 5 al 8, Él confiesa como nación el pecado. En el punto 3 vemos que el versículo 9-10 afirmó su fe. Era posible que Dios en su misericordia los perdonara. También en el versículo 11 al 15, Él manifiesta, dijo, entender que los castigos que habían sufrido de acuerdo a la ley de Moisés y que su pueblo no se arrepentía de lo que hacía. En el punto 5 vemos del versículo 16 al 18 y en especial vamos a ver el versículo 17. Pidió que la ira de Dios sea quitada, no por causa de su justicia, sino por su gran misericordia. Y en el versículo 17
Y ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Dentro de esta oración es uno de los puntos más importantes, este versículo 17. Y como digo, es la fluidez como se va de un punto a otro punto hasta llegar a la petición exacta. Y a partir del 19, del versículo 19, dice, el pedido. Hace el pedido a Dios para que escuche su oración. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor a ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Muchas veces nosotros vemos a nuestro Padre muy lejano y que no va a tener oído para nuestras súplicas y nuestros ruegos, y más el reconocimiento de nuestras faltas. No es así. Por eso es que dice, hay que orar sin cesar. Y eso lo podemos ver mucho en lo que es el Nuevo Testamento. Orar sin cesar. Y ese orar, el Espíritu, por medio de sus profetas, nos han dado el modelo. Para que luego, al final, venga Jesús y lo ratifique. Cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, él manifestó. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, en tu gloria, en tu majestad. Santificado sea tu nombre. Estamos cumpliendo las primeras partes que decían también Nehemías y Daniel. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando vemos esto, decimos, bueno, el Espíritu se ha ido moviendo y ha ido dando esta oración a todos sus siervos. Y muchas veces hemos escuchado, y generalmente todos los que hemos pasado de la religión a conocer a Cristo. Me acuerdo cuando vivía en Jauja, tenía unas tías que ayudaban en la iglesia. Y cuando nosotros nos reuníamos para el juego, y si era ya más o menos a las 5:30, teníamos que parar el juego, porque era hora de tenernos que estar ahí en la capilla, que tenía la casa, tenía una capilla, y que teníamos que aprender el rosario. Entonces, claro,
como chicos teníamos que cumplir, pues, ¿no? Si queríamos seguir jugando. Pero ya después hicimos las cosas diferentes, entonces ya no jugábamos en las tardes, sino a mediodía hasta las 5 de la tarde, y de ahí cada uno a su casa. Pero normalmente era eso, ese repetir y repetir y repetir. Y nos pasábamos una hora, yo creo, hora y media, ¿no? Entonces, se trata de eso, o sea, ser directos en el pedido al Señor. Darle su reconocimiento de su majestad, todopoderoso, grande y misericordioso. Y los 5 puntos que podemos tener, ¿no?, presente es, primero, lo que es la adoración a Él. Decir a Dios que es todopoderoso, misericordioso. Luego, el agradecimiento que nosotros, de todo lo que recibimos, y todas las cosas que nos pasan día a día. Como dice, dar gracias a Dios por podernos levantar en las mañanas. De poder ver su majestad, como escuchaba hoy en la radio, su majestad y ver la magnificencia que tienen en ese amanecer día a día. Que nunca un amanecer es igual que el otro. Nunca. Siempre digo, wow, este pintor nunca se cansa. Siempre hace cosas diferentes. Y ahí vemos la grandeza del Señor. Y luego viene la confesión de nuestras faltas. Admitir nuestros pecados. Hablamos de pecados. No es que hay pecados chiquitos, ni pecados grandes, ni medianos. Todo es pecado. Y es una falta al Señor. Hay el cuarto punto, podríamos decir, la intercesión. Pedir a Dios ayuda por los demás. Interceder en oración. Y al final viene la súplica. Pedir por tus propios deseos, por necesidades. Pero hágase su voluntad, no la nuestra. Pero la oración, el Señor la escucha. Lo que tenemos que saber es esperar en los tiempos del Señor. Porque el Señor, si te la da, no te está formando, te está deformando. Y el Señor a veces se demora tiempos. Cuando tú te das cuenta, dices, es que tuve que cambiar, tuve que hacer muchas cosas, pero dentro de los caminos del Señor. Hay madres que han orado 20 años por la salvación o por la conversión de sus hijos, o por el retorno al redil, y el Señor se los concedió. Hay muchos testimonios sobre oración. Y escuchaba el otro día a Roger sobre un testimonio que él fue, un hijo que se había apartado de la iglesia y su madre estaba muy delicada de salud y lo llamó y le dijo que orara. Y bueno, cada uno tiene su forma de orar. Entonces él estuvo orando, parado, y
Y el hijo lo miraba y lo observaba, dice, y le decía, ¿y a qué hora va a orar usted? Usted ha venido a orar por mi mamá, pero no está orando. Entonces él le dice, sí, estoy orando por tu madre. ¿Y por qué me preguntas? Le dice. No, es que ella cuando ora se postra en el piso y abre sus manos y comienza a orar. Y no ora un rato, sino ora una hora, hora y media. Entonces, él le dijo, bueno, es la forma como Dios le ha dado a ella el rendirse a él, tener esa comunicación. Entonces, el muchacho entendió de que no solamente la oración tenía que hacerse de la manera que su mamá lo hacía. Y es así, la oración, tú puedes estar viajando, estar en casa, estar en cualquier lugar y comienzas tú a orar. Pero claro, el Señor nos dijo también que tienes que tener un sitio especial, un lugar donde tú te puedas encontrar con Él. Y qué mejor todavía si es que es al amanecer, donde no hay celulares, no hay televisión, no hay radio, los hijos duermen, los familiares están también descansando. Y hay una paz y una tranquilidad donde hay mayor fluidez en cuanto a tu oración con el Padre. Y muchas veces decimos, ¿por qué me tengo que levantar a las 3 de la mañana? Yo ya no puedo dormir a las 3 ni a las 4. El Señor está tocando tu corazón. Busca. Entiende lo que dice. No es que tienes insomnio, sino de que el Señor te está buscando para tener esa comunión. Él prefiere esa hora donde hay mayor fluidez, donde también la parte espiritual se mueve. Pero esta es la enseñanza que nos da Nehemías y lo quería confrontar con David, pero yo sé que el tiempo no me da tampoco para poder ver a David. Hemos visto Daniel y Nehemías. David también es similar, Moisés. Entonces, les exhorto a ustedes, hermanos, que ustedes cuando ven las oraciones de Moisés, de David, de todo aquel que ha sido ungido por el Señor, demórense en esa oración, analicen. Y es lindo porque comienzas tú a modificar tu forma de cómo presentarte a Él, cómo le gusta, cómo quiere. Gracias, gracias hermanos, gracias a ti, Padre Todopoderoso, por, por la palabra que me diste esta noche. Y es una herramienta que lo vamos a aplicar, lo vamos a usar para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Gracias, hermano.